alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir tu fuego en nuestro interior. Aceptamos estar más allá de toda razón. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna exaltación. Enciende tu fuego, aviva tu obra. Te alabamos, Señor. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna adoración. Cautiva tu pueblo, revela tu gloria. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir. Le aseguro que me quedo con ganas de seguir cantando y cantando. Me convertí cantando y adorando al Señor y es parte fundamental de mi vida, pero quiero ser prudente también con el tiempo. Y esta noche lo que voy a entregarte es una parte del mensaje, porque consciente de que la reunión venía con muchísimo contenido, comencé a extractarlo. Gracias a Dios los hermanos hacen una tremenda tarea de organizar, de poner en su lugar los detalles, están permanentemente ayudándome a poder hacer las cosas con prolijidad. Pero quiero hablarte hoy de algo que si bien no es un secreto, sin embargo es lo fundamental en la vida de todo creyente, que es operar en el Espíritu de Cristo. Algunas computadoras, por más que las amábamos, dejaron de funcionar porque no pueden operar con los sistemas nuevos, con los programas nuevos. Ahora me vengo enterando que hay teléfonos que por modernos que sean, ya hay programas con los que no se pueden operar. Pero quiero decirte, tengas la edad que tengas, podés operar en el Espíritu de Cristo. Tu espíritu nunca envejeció para Dios. Él está dispuesto a equiparte con el poder del Espíritu de Cristo. Y esto es el secreto, la clave en la vida de todo creyente. Operar en el Espíritu de Cristo. Y operar en el Espíritu de Cristo, vamos a explicarlo un poquito esta noche para, creo que está la grabación también de la mañana. De pronto el pastor tiene más batería a la mañana y algunas explicaciones pueden ser más claras. Pero necesitamos explicar un poquito esto. Porque, ¿cómo es que el Señor dijo que es fácil lo que para nosotros es tan difícil? Porque Él dice así de esta manera. ¿Coincide con todos nosotros? Claro que sí. Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y entonces decimos, ese soy yo. Yo necesito correr al Señor, yo necesito de sus fuerzas, necesito su consuelo, necesito de su descanso. Ese soy yo. Venid a mí, dice el Señor. Está dispuesto a todos, atender a todos. ¿Y qué te va a ofrecer? Si fueras un consejero profesional, te va a recibir, claro, vas a tener que pagar la consulta. Te va a hacer sentar en un sofá cómodo, bien reclinado. A ver, cuénteme lo que le pasa. Te va a hacer algunas preguntas, te va a orientar. Pero Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que no tengo un sofá, no tengo una reposera. ¿Qué tengo para darte? Mi yugo. Mi yugo. Yo quiero descansar y el Señor dice que me va a poner su yugo. ¿Cómo es esto?
¿Cómo es esto encima? Dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh, a menudo escuchamos algo muy lógico, muy humano, que seguir el camino de Cristo no es fácil. Se los predicaba aquí hace 15 días atrás, los obstáculos que enfrentamos, los desafíos que enfrentamos. Pero son peldaños para escalar, para subir, para crecer, para aprender, para ser transformados más y más a la imagen de Cristo. Porque este es el propósito eterno de Dios, llevarnos a la imagen de Cristo. Así que quiero plantearte esta tarde cómo operar en el Espíritu de Jesús, porque Él dice que es fácil. Mirá cómo lo dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En vez de una almohada, te espera con un yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué desafío, ¿eh? No va con nuestra naturaleza, no va con nuestra razón, no va con nuestra explicación. Ser de Cristo, hermano. Recordamos cuando me encuentro con hermanos de aquellos años, cuando éramos pibes y estábamos en el seminario, nos visitaban predicadores y nos decían: ustedes eligieron el ministerio. En el ministerio se sufre, el ministerio no es nada fácil, el ministerio no es para cobardes. Y no sabías si te estaban alentando o te estaban asustando. Y otros contaban las penurias, que sí, se viven, claro que sí. Pero ¿cómo se permanece a través de los años en una vida comprometida con Dios? ¿Cómo se permanece? Hay una sola cosa: es aprender a vivir en el poder del Espíritu Santo, aprender a depender del Espíritu de Cristo. Así que este es el secreto. En medio del combate más severo vas a tener fuerzas nuevas, porque Cristo mora en ti. Amén. Mirá al que está cerca tuyo y decirle: el Señor está contigo, el Señor está dentro tuyo, no estás solo, Él te ha armado, Él te puso su Espíritu para que lleves su yugo. ¡Gloria a Dios! Amén. El yugo del pecado no pide permiso. Te ataca, te posee, te gobierna y te destruye. Jesús te da la opción de elegirlo. Bienaventurado el que ha hecho esa elección por Cristo. Y la mejor manera de aprender el Espíritu de Cristo es conocer a Jesús mismo. Y conocerlo por lo que Él dijo de sí. Y también por lo que hizo en su ministerio terrenal. Por eso me va a escuchar hasta el cansancio, y quiero aclararlo: la Biblia es Biblia, toda la Biblia. La palabra de Dios es toda palabra de Dios. Pero, si usted tiene que viajar a una ciudad, ¿qué parte del mapa va a mirar? Va a mirar el lugar a donde usted quiere llegar, ¿verdad? No se aprende todo el mapa del país para llegar a la ciudad donde quiere ir. Bueno, con esto quiero decirte: concentra tus ojos en Jesús. Concentra tus ojos en la persona de Cristo, en lo que Él enseñó, en lo que Él habló, en lo que Él hizo, porque ese es el Espíritu que transforma la vida de las personas. Pensaba en estos días en cosas que decimos así espontáneamente, a veces los predicadores, y menos mal que nadie dijo: venga, que el Señor lo va a llenar del espíritu de Sansón, porque lo sacamos para la calle enseguida. No, acá Sansón no lo queremos. Por más fuerza que haya tenido, era tan sensual, era tan corrupto, que no lo queremos a Sansón acá adentro. Lo tiramos acá en el altar y lo exorcizamos. Pero en este lugar hablamos del Espíritu de Cristo. Oh, yo quiero tener la sabiduría de Salomón. No, ni te sirves, tenés la de Cristo, que es eterna. Pero Salomón el sabio, mejor no hablemos de Salomón. La pregunta: ¿cómo se la arregló con 1000 suegras? ¿Cómo se la arregló? Entonces tenemos algunas cosas que tenemos que entender, que fueron en alguna manera lo previo de aquello que se concretó con la venida del Señor Jesucristo, y lo que queremos es lo concreto. Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, gobernando en nuestras vidas. Amén. Cristo gobernando ahí adentro, sentado en el trono de nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Creo que todavía están bastante asustados por eso entre el barbijo
y también el desarrollo que tuvo la reunión, hay muchos hermanos asustados. Pero quiero decirte que el secreto es operar en el Espíritu de Cristo. Y voy a decirte algo que de pronto lo sabemos, pero conviene acentuarlo. ¿Te diste cuenta que Jesús no tenía métodos? Que no tenía métodos. ¿A cuántos ciegos sanó y a ninguno hizo de la misma manera? A alguno le impuso la mano y listo, y nada más. A otro le metió barro en los ojos, a otro lo mandó que se vaya a lavar al estanque. No fue ninguno igual. ¿Resucitó muertos? Sí, resucitó muertos. ¿Eran igual las resurrecciones? No, no había ningún método. Porque Jesús no usó métodos. Jesús se movió en el poder del Espíritu Santo. Y un atractivo que tenemos todas las personas es tratar de copiar los métodos. ¿Cómo hacen los demás? Vamos a hacer como hacen los demás. Y no está mal aprender de los que hacen las cosas bien, no está mal aprender. Pero en Cristo encuentro que no hay métodos, en Cristo hay espíritu. Entonces lo fundamental para nuestra vida es aprender a vivir en el espíritu de Cristo. Porque no se imita, se aprende. Por eso Él dijo, aprended de mí. Él es el modelo perfecto. Cristo es el modelo. Así que quiero avanzar por razón del tiempo, de la hora. He extractado mucho el mensaje. De pronto, a quienes tengan interés me lo pueden pedir y le voy a pasar todo el contenido completo. Pero voy a decirte cosas que distinguen el Espíritu de Cristo, para que podamos entender y, como diría, controlarnos a nosotros mismos cuando estamos operando en el Espíritu de Cristo o cuando estamos operando en nuestro propio proceder. Hay cosas muy claras en el Espíritu de Cristo que van a ayudarte a controlarte a ti mismo. Cuando estás operando en el Espíritu de Cristo, tenés la gracia del cielo a tu favor. Cuando lo estás haciendo en tu propio gusto, tu propia naturaleza, Dios te guarde. Dios te guarde. Pero lo que hace el Espíritu de Jesús, por sobre todo, es honrar al Padre. Jesús puso al Padre en el más alto lugar, en sus enseñanzas. Y cuando nos enseña a orar, esa sencilla oración del Padre Nuestro, de pronto es la oración más conocida mundialmente. Padre Nuestro que estás en los cielos, el más alto lugar, santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu autoridad. Mira cómo opera el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo no se centra en caprichos personales, se centra en la soberanía de Dios el Padre. Por eso cuando estás dirigiendo tu oración hacia los planes soberanos del Señor, hacia la búsqueda de la presencia del Dios soberano, el que hizo el cielo y la tierra, qué lejos que parece decir el cielo y la tierra, De pronto, para que tenga un sentido más fuerte lo que estoy diciendo, es el Dios que te da el aire para respirar segundo a segundo. Es el que inventó el aire, es el que sopló y nos sigue soplando permanentemente para que podamos respirar. Ese Dios es el soberano a quien Jesús nos enseñó a mirarlo como tal. Algunas cosas que están dichas creo con la mejor intención, con una expresión de gran cariño, pero de pronto fuera de la dimensión que tiene. Cuando alguien habla de mi Diosito, cuando tenía su medallita que la ponía en el bolsillo adentro de su cartera y llevaba su Diosito ahí adentro, quiero decirle que a este Dios soberano no lo vas a poder meter ahí adentro. En el único lugar que Él quiere entrar es acá adentro. Y cuando lo metiste acá adentro te diste cuenta que no era Diosito. Te diste cuenta que era el soberano, el Señor de señores. Y tu manera de entender a Dios va a ser como la de Jesús. Tu manera de entender a Dios va a ser como la de Jesús, el soberano, el todopoderoso, el Señor del cielo y de la tierra. Jesús honró al Padre y lo pone en el más alto lugar y revela la naturaleza santa y omnipotente de Dios. Y nos revela el amor del Padre como ningún otro. Como ningún otro. Nadie nos enseñó que Dios, el Padre, creador de cielo y tierra, Señor de señores, el autor de todo, nos ama personalmente. Y Jesús se lo dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que estuvo dispuesto a pagar el precio de enviar a su Hijo, y le habla del amor de Dios. Esta mañana les contaba a los hermanos que aquel relato de la parábola del Hijo Pródigo se entiende por los historiadores que era una historia así común, la que se contaba siempre en las familias. Es más, cuando le querían marcar terreno a un hijo, cuando le querían dar mandatos respecto a su conducta, le contaban la historia, y la historia era que cuando ese hijo se iba, un día fracasaba, se arrepentía, quería regresar y el padre le cerraba las puertas. Lo desheredaba, lo avergonzaba, lo echaba de su casa, le quitaba todas las esperanzas. El relato era tan tradicional como Blancanieves y los 7 enanitos, decíamos esta mañana, ¿no? Como el cuento de Pinocho, como todos esos que se le contaban ante los chicos. Claro, ahora se cuentan tantos otros modernos, me estoy delatando que soy viejo, ¿verdad? Por eso muchos de ustedes no dicen amén, porque se van a delatar. Aquellas historias que se contaban. Y, claro, los religiosos que querían que Jesús hablara de un Dios verdugo, de un Dios que castiga, de un Dios que... Y cuando Jesús comienza a relatar la parábola del Hijo Pródigo, se produce un suspenso, porque dicen, por fin va a decir algo coherente. Pero los trastorna cuando llega al fin de la historia, y en vez de contarle que el padre le cerró la puerta, que lo despreció, que lo desheredó, Jesús cuenta que el padre le salió al encuentro de aquel hijo, y lo abrazó, y lo besó, y lo trajo de vuelta a su casa, y lo restauró, y ellos no podían entender eso, porque religiosamente se tiene la idea de un Dios que es más corrupto que los corruptos. Esa era un poco la modalidad de las mitologías. Hay mitologías donde sus dioses son más perversos que los perversos, son más malos que los malos. Por esto no pueden entender que el Dios eterno sea tan bueno como es, y no hubo nadie que hablara del Padre como Jesús lo habló, como Jesús nos enseñó el amor del Padre, el amor de Dios el Padre. Así que el Espíritu de Jesús va a respetar al Padre. El Espíritu de Jesús va a honrar al Padre. El Espíritu de Jesús va a traer revelación acerca del Padre. Cuando estés hablándole a alguna persona, hablándole del poder de Dios, hablándole del amor de Dios, te vas a dar cuenta que Dios va a estar tocando esa vida, pero te vas a dar cuenta que hay un río corriendo en tu interior, y ese es el Espíritu de Cristo operando a través tuyo. Ese es el Espíritu del Señor. Por eso el gran desafío de la evangelización, porque la gente necesita saber que Dios los ama y que tiene el poder para salvarlo, restaurarlo y transformar su vida. Esta es la gran tarea de la Iglesia de Cristo, porque eso hizo el Señor con nosotros. ¿Cuántos pueden decir, el Señor transformó mi vida? Él me dio una vida nueva, me dio razón para vivir. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria! ¡Aleluya! Así que Jesús dice, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, que tengo algo para ustedes. ¿Qué tengo? Un yugo. Trabajo, desafío. Bueno, creo que en alguna foto, en alguna película, por ahí podemos ver el buey con el yugo. Ya no se utiliza, se usa en el campo, se llamaba el yuguillo. Algo que se colocaba en la pechera del caballo, muy acolchada, y luego un hierro enmaderado, donde estaban los ganchos, de donde tiraba 2 cadenas o 2 alambres que movían el carro o el arado. Entonces ya pasó de ser esa madera que se le ponía arriba del animal a algo ya más moderno, una pechera acolchada, un yuguillo. Y Jesús dice, vení, yo te voy a poner mi pechera. Vas a tirar del carro junto conmigo. Vas a tirar del arado junto conmigo. Involucrate con el Señor, involucrate en su obra y te vas a dar cuenta cuántos males desaparecen. El problema de muchísima gente es que no están involucradas con el Señor. Porque cuando te involucras con el Señor, todos dicen, hermano, cuando yo me meto con las cosas del Señor, el infierno se me tira encima. Bueno, cuando no estás con el Señor, no es que se te tira encima, es que te tiene atrapado y no te diste cuenta. Te tiene gobernado y no te diste cuenta.
pero se arma una revolución cuando el Espíritu de Cristo comienza a operar en ti. Se arma una revolución y eso tiene que ver con tu liberación. Algo que hace el Espíritu de Cristo, y lo hizo siempre, el Espíritu de Cristo va a reconocer el poder del Espíritu Santo. Es más, el ministerio de Jesús se desarrolló en el poder del Espíritu Santo. Él se despojó de su gloria en los cielos y dependió siempre del poder del Espíritu Santo. Y en todo lo que hizo, lo hizo en la autoridad, en el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que derramó sobre la iglesia. Por esto Jesús dice, las mismas obras harán. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu que está operando en la vida de los creyentes. Y el Espíritu de Cristo trae revelación respecto al Espíritu Santo. Cómo Jesús dependió de Él y nos enseñó la sabiduría del Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo. Nos enseñó a confiar y a vivir en las fuerzas del Espíritu de Dios. Por eso cantamos, Espíritu Santo, yo te necesito, tú eres mi ayuda. Ese es el espíritu en que Jesús caminó sobre la tierra. Ese es el espíritu en que la iglesia tiene que caminar. El creyente tiene que caminar sobre la tierra en el Espíritu de Dios. Pero vamos un poquitito más para mirar a Jesús en forma personal. El Espíritu de Jesús se muestra en sus hechos, no solo en sus dichos, sino en sus hechos. Si bien encontramos a Jesús dando enseñanzas, encontramos a Jesús actuando. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que Jesús oraba? Nos dimos cuenta porque el escritor dice que se fue a orar. ¿Qué oraba? No sabemos, pero que pasaba noches enteras. Hay algunas oraciones de Jesús, especialmente la de Getsemaní, esa oración tan crucial, esa sí la oyen los discípulos porque están cerca. La oración que Jesús hace y que Juan en el capítulo 17 la relata por la gracia del Espíritu, porque si no lo ayuda el Espíritu, Juan no se puede acordar de todo lo que dijo Jesús en la oración. Pero es el mismo Espíritu en el que Jesús se movía, es el mismo Espíritu que guió a Juan a escribir el capítulo 17. Ahí encontramos a Jesús, la oración de Jesús. Entonces, cuando Jesús enseña sobre la oración, tiene los hechos que son una enseñanza. Quiero que preste atención en esto porque voy a extenderme un cachito, en distinguir entre los hechos y las enseñanzas, las palabras, las indicaciones y el modelo. Y esto encontramos en Cristo Jesús, sus enseñanzas y su modelo. Bienaventurado el creyente que tiene sus ojos en Cristo, porque cuando pones tus ojos en Cristo vas a encontrar sus enseñanzas y su modelo. Y eso hace que su espíritu opere en ti con la misma fuerza, con el mismo poder, como Él dijo que habría de operar en los creyentes. Así opera el Espíritu de Cristo. Es necesario detenerse ante estas verdades y meditar sobre ellas, a fin de descubrir cuando estamos operando en el impulso propio, cuando estamos operando conforme a nuestros sentimientos, conforme a nuestras razones, conforme a nuestras reacciones, y cuando estamos operando en el Espíritu de Cristo. Vamos a mirar algunos detalles de cómo Jesús se manifestó. Una de ellas es que Él es manso y humilde. Él es manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde. Ahí vamos encontrando dónde está la cuestión. ¿Por qué Él dice que su yugo es fácil cuando nosotros decimos siempre que cuesta mucho? ¿Dónde está el secreto? En la mansedumbre de Cristo, en la humildad de Cristo. Entonces encontramos el que es manso y humilde, del cual los profetas dijeron que se entregó como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo asumió con tanta mansedumbre el lugar de cada uno de nosotros? El Espíritu de Cristo no se asocia con el mal. Y algo que Él mantuvo claro, que el diablo con Él no tenía nada que hacer ni nada que ver. Y lo dice en forma clara. Ahí viene el tentador, el cual nada tiene en mí. Jesús le marcó terreno y entró al terreno del diablo para arrebatarle lo que el diablo le arrebató a Adán, pero Jesús nunca dejó entrar al diablo en su terreno. Y este es el Espíritu de Cristo.
Cuando un creyente se planta en fe y resiste a Satanás, y resiste a los demonios, y resiste las tentaciones, y resiste al mundo, y no lo deja entrar a su terreno. Entra en el terreno del mal para arrebatar a los que están perdidos, pero no deja que el mal se meta a su terreno personal. Así operó el Espíritu de Cristo. Así operó en Jesús. Así que miramos estos detalles. Jesús asumió el costo de hacer bien. Declaró en forma muy contundente que con el mal nunca se asociaba, pero asumió el costo de hacer bien. Y aquí, de pronto, una pregunta que ya le conozco la respuesta, pero tal vez ayudando a muchos hermanos. ¿Cuántos han experimentado que servir tiene costo? Trabajar para Dios tiene costo. Renunciamientos, entrega, esfuerzo, a veces soportar la incomprensión del que no te entiende. Estás ahí entre participar en las cosas de Dios y aguantarte los chistes, las cargadas, las burlas de los demás. ¿Tiene costo? Pero el que ama al Señor está dispuesto a pagar ese costo. Porque el modelo de quien nosotros aprendemos es de Jesús. Por amor a nosotros, Él asumió el Calvario. Por amor a nosotros, Él sufrió los látigos. Por amor a nosotros, Él sufrió la corona de espinas. Por amor a nosotros, soportó las burlas. ¿Hubo costo o no hubo costo? Entonces, ¿cómo puede un creyente enfrentar los costos de una vida de fidelidad? Es imposible si no lo hace en el Espíritu de Cristo. Recuerdo todavía lo que el pastor Matías nos estaba predicando el primer domingo del año. El desafío de caminar con Cristo. Y luego el pastor Marcelo nos habla de la soberanía de Cristo, a quien le pertenece todo. Y luego vimos juntos aquel mensaje donde vimos que las circunstancias difíciles pueden aplastarnos o que las podemos convertir en peldaños para seguir creciendo. Y así es la vida del creyente. A Jesús no lo detuvo nada. Y quiero decirte, cuando andas en el Espíritu de Cristo, tampoco te detiene nada. No te detiene un chisme, no te detiene una traición, no te detiene una burla, no te detiene nada cuando operas en el Espíritu de Cristo. Cuando operamos en nuestras propias fuerzas nos derretimos enseguida, nos desarmamos enseguida. Por eso el apóstol Pablo le habla a los creyentes y dicen, fortalezcanse en el poder del Señor y en sus fuerzas. Bienaventurado el que vive en el poder de Cristo. Pero quiero, concluyendo esta palabra, mencionar algunos aspectos de cómo es ese proceder para que el Espíritu de Jesús actúe en nosotros. Y Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Sin duda, el aprender de Jesús va a hacer que imitemos a Jesús, pero no intentes imitarlo sin haber aprendido. Por eso, muchos muchachos queriendo ser como Cristo se dejan la barba, se visten así como lo ven a Jesús en las películas o como se lo ha presentado el estereotipo de lo que sería Jesús. Muchas personas quieren ser como Jesús, hasta quieren hablar como Jesús. Pero no fuimos llamados a eso, lo que fuimos llamados es a estar llenos del Espíritu de Cristo para que Cristo se manifieste a través de nosotros. Y no tendrían un problema las mujeres, solamente los varones podrían imitar a Jesús. Pero las mujeres viven en el poder del Espíritu de Cristo la misma victoria que puede vivir un varón, que puede vivir un hombre. Amén. Entonces el secreto está en aprender. No es algo que se imita, es algo que se aprende. Me llama mucho la atención algunos artistas, y hay una señora, es imitadora, se llama Fátima Flores, seguramente ustedes la han visto. Nunca la vi en algún tipo de programa de esos que no se puede ver, así que siempre la vi haciendo imitaciones cómicas y lindas, agradables, me encanta.
Me llama la atención la velocidad con la que le dicen un personaje y en el acto lo está imitando. Y si vos no la estuvieras viendo, vos creerías que es el personaje que está imitando. La capacidad de centrarse en alguien e imitarlo tal cual fuera la otra persona, su forma de hablar, sus ademanes, sus gestos, hasta el tono de la voz en algunos casos. Y los imitadores tienen esa facultad, esa capacidad, pero con Jesús no anda. Nadie querría imitar el soportar los clavos. Nadie querría imitar las espinas. Nadie querría imitar todo eso. Entonces, no es por imitación, es por aprender. Y ese aprender es instalar a Cristo aquí adentro. Como un teléfono necesita que le instale un programa para que haga determinadas funciones. Una computadora necesita que le instale el programa para que haga determinadas funciones. ¿Sabes qué necesita el creyente para andar en el poder de Cristo? Instalar el Espíritu de Cristo ahí adentro y activarlo. Entonces, no es por imitación, es por aprendizaje. E instalarlo ahí adentro, incorporarlo adentro nuestro, tiene que ver con sus improntas, con sus mandamientos, con sus mandatos, con sus actitudes, con su modelo de vida. Tengo medio terreno ganado porque se los explicó el pastor Matías la semana pasada, lo de los mandatos y lo de las improntas. La impronta es lo que se ve. La impronta es la imagen que se observa. Así que cuando vos observás a Jesús, vas a ver la impronta de Cristo. Y la impronta es toda una enseñanza. La actitud, los hechos, es toda una enseñanza. Por eso insisto a los creyentes, observe a Cristo, mire a Cristo. Una cosa es conocer acerca de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. Conocer acerca de Jesús, vas a enterarte de fechas, de costumbres, de campo geográfico donde anduvo, de las costumbres de aquel tiempo, de detalles del idioma, en qué idioma habló Jesús, cómo se traduce, y todo eso es acerca de Jesús. Pero conocer a Jesús es haberlo experimentado, y a eso te quiero animar. Eso es lo que cambia las vidas. De pronto das con una persona que pudo estudiar acerca de Jesús y te puede dar 1000 detalles. Pero qué diferente cuando te encontrás con esa persona que se convirtió ayer, la semana pasada, lo que pasa en los grupos de fe. Alguien que se convierte y lo único que te sabe decir que Cristo le cambió la vida. ¿Cómo fue? No sabe si le habló en arameo, en griego, en ruso, en polaco, no sabe. Pero sabe que cuando aceptó a Jesús su vida entera cambió. ¿Qué diferencia hay entre conocer acerca de Jesús y conocer a aquel que cambió nuestra vida? Pues que tu conocimiento de Jesús no sea la referencia de lo que Él hizo, sino la gloria de su presencia brotando en tu interior. Eso es tener el Espíritu de Cristo. Eso es. Por eso que personas muy nuevas, recién convertidas, tienen una fe impresionante que a veces nos pasan por encima. Tienen una convicción muy sólida y muy firme porque no fundamentaron su relación con Jesús acerca de un conocimiento, sino de una experiencia. Cristo reinando ahí adentro. Y esto es lo que tiene que cultivar el creyente. ¿Cómo se hace esto? Observarlo a Jesús. Lee los evangelios. Lee lo que los apóstoles revelaron acerca de lo que el Espíritu de Dios reveló acerca de Jesús. Pero qué confrontación los mandatos de Jesús. Cuando expresamente Él le indicó a los creyentes lo que tenían que hacer. En su impronta tenemos cosas para aprender y muchísimas, porque Él es el modelo perfecto. Pero ¿cómo nos confronta cuando Jesús dice, el que pone la mano al arado y mira para atrás? Qué desafío a la constancia. Qué desafío. Qué desafío esas palabras directas de Jesús, que son mandatos. Los mandatos se graban en la vida de una persona y le conducen desde adentro. Así que vas a encontrar en Jesús improntas, mandatos, actitudes, un modelo de vida. Así que entendemos esto, que aprender de Jesús es más que saber acerca de Jesús. Este es el tremendo desafío. Quiero a Cristo gobernando en mi vida.
Y te vas a encontrar más de una vez que tu cabeza pensó, que tu corazón sintió, que hasta dijiste, yo esto lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. Y cuando diste el primer paso te encontraste que de adentro alguien te está gobernando y te dice, ¿qué vas a hacer? Y te cambió totalmente el plan. Qué lindo es cuando eso sucede y le empezás a dar gracias al Señor que Él te está gobernando. Que Él te está gobernando. Podría contarte muchas de esas situaciones. Podría contarte muchas. Una para ilustrar lo que estoy diciendo. Cuando recién tomé el pastorado de esta iglesia, teníamos entre las jóvenes de la iglesia una chica de 14 años, muy comprometida en la obra del Señor. Y había otras personas que parecían estar tan comprometidas como ella, pero un día se enojaban, tiraban todo, otro día querían seguir, hasta que un día esta chiquita le dijo a una mujer, dame las carpetas, porque tenía que ver con la enseñanza a los niños, dame las carpetas, pensá bien lo que vas a hacer y cuando estás bien decidida, entonces hablamos. 14 años. La puso en línea. ¿Sabe qué hizo la grandulona? Mire, pastor, lo que me hizo Alejandra. Y entonces me habló tantas cosas contra esa mocosa que se cree. Y yo no era muy grande, tenía 24 años. No era joven, no. Ahora voy a decirles qué Alejandra es, Porque esto lo conté en su iglesia, es pastora de una de las iglesias más grandes de la capital federal. Fui a su casa y golpeé la puerta. Listo para decirle, nena, ¿qué te crees vos? Respetá a las personas grandes. La iba a poner en vereda. Fui decidido. Como pastor, como autoridad, le iba a decir que tenía que respetar a los mayores. Y cuando golpeo la puerta, hasta ahí era yo. Pero cuando siento que abre la puerta del comedor y está cruzando el garaje, y abre la puerta, me di cuenta que el Espíritu de Cristo operó en mí y le dije, Alejandra, te felicito. ¿Sabe de quién le estoy hablando? De la pastora Alejandra de Carníbal. El hermano Osvaldo Carníbal es el vicepresidente nacional de la Unión de las Asambleas de Dios. Son pastores de una de las iglesias más grandes de la capital federal. Si yo hubiera actuado en mi carne, yo lo hubiera retado y quizás lo hubiera desanimado. Pero gracias a Dios que el Espíritu de Cristo, que el Espíritu de Jesús me tomó y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y entonces a ella le edificó las palabras de reconocimiento. Poco tiempo después, cuando fue cumpliendo la edad, ingresó al Instituto Bíblico y siempre me lamento, no me la devolvieron más. Un porteño se avivó allá, ni le dejó terminar el seminario. Se me casó en Capital Federal, tuve el honor de ir a casarla. ¿Qué quiero decirte con esto? Nuestra razón y nuestras emociones tienen una explicación para todas las cosas, pero qué bueno es cuando el Señor te frena y te dice, pará, no es así. No es así. Bienaventurado el que se deja gobernar por el Espíritu Santo. Le voy a contar otra que tiene un poquito más de ribetes cómico. No se asuste por esto. También fui joven, fui impulsivo. Habíamos ido a hacer una visita con mi hermano. Después del mediodía almorzamos en casa, una de las jóvenes de la iglesia, una familia muy querida. La chica estaba enferma, éramos amigos de su hermano, de su familia y por supuesto de ella también, así que tomamos las bicicletas y fuimos a visitarla. Y cuando volvíamos, un auto le tocaba bocinas a mi hermano y vaya a saber qué le pasó al hombre, qué le sucedió. Pero cuando pasó cerca le acercó el auto insultándolo y paró. Y mi hermano no era yo. Pero en aquel momento yo me convertí en mi hermano. Se agarraron a las trompadas. Veníamos santos, bendecidos, del culto de la mañana con toda la unción y el fuego. Y yo tenía en mi bicicleta un inflador de acero inoxidable de una sola pieza. Pesadito. Era una cachiporra disfrazada. Se usaba para sacarse algún perro de encima. Paré la bicicleta y saqué el inflador y cuando di 2 pasos,
algo me congeló y me dijo, deja eso ahí. Qué bueno que el Espíritu de Cristo llega primero. Qué bueno. Qué bueno. ¿Vas entendiendo ahora por qué tenemos que operar en el Espíritu de Cristo? Y no hacemos desastres, ¿eh? No quiero contar demasiadas cosas porque se le va a caer la imagen del pastor. Pero fue más o menos en ese mismo tiempo, antes de ingresar al Instituto Bíblico. No era propiamente mi oficio, pero yo necesitaba trabajar más arduamente porque necesitaba pagar cuando iba al seminario. Así que salió una oportunidad en una empresa metalúrgica para trabajar de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y eso me permitía a mí seguir atendiendo mi trabajo particular. Así que ingresé ahí. Me hizo ingresar uno que era la piel de Judas ahí adentro. Era el tipo más perverso de todos los muchachos que trabajaban en esa fábrica, pero alguien le predicó de Cristo. Un día estaban en la escollera pescando y le habla de Jesús, y este joven se entrega a Cristo, se convierte y empieza a venir a la iglesia, y los compañeros de trabajo no lo entienden. ¿Qué le pasó a este? Le lavaron el cerebro ahí y no tiene mejor idea que invitarme a trabajar con él. Y cuando yo ingreso en esa fábrica, todos los muchachos, nada que ver con Cristo. ¿Con esto se entiende? Nada que ver. El día lunes contaban sus andanzas del fin de semana. Y contaban de las suyas y se reían. Y este fue a la iglesia, a decir aleluya. Y yo había aprendido a callarme. Y ellos me provocaban, y mi compañero me miraba, me guiñaba el ojo. Y Dios me dio la oportunidad en esos 3 meses de trabajar en la máquina al lado de cada uno, porque el programa de entrenamiento hacía que el operario nuevo trabajara en todas las áreas de esa empresa. Así que los tuve de compañero al lado, y los que se burlaban, cuando estaban juntos se burlaban, cuando estábamos a solas abrían el corazón y me contaban cosas que ni a sus padres les habían contado. Pero estaba entre ellos eso de que ¿qué tienen estos evangélicos? Al otro lo conocieron de antes y ahora lo vieron convertido, así que querían probar conmigo qué pasaba. Y estaba trabajando en una máquina donde hacíamos una tarea. De pronto tengo que contarle qué era lo que hacíamos. Yo me enteré tiempo después que era una fábrica de armas. Yo trabajaba en una máquina que pasaba dentro del caño de lo que supuestamente sería una pistola, una pieza que hacía una estría ahí adentro, al baño de aceite. Pero antes de que llegara allí, un señor con unos guantes reforzados lo pasaba en una fresa para pulirlo, y eso levantaba mucha temperatura. Y me tomó descuidado y vino con un caño y me dice, agarralo que necesito que lo hagas pronto. Y cuando lo agarré así me quemaba las manos. Me quemaba las manos literalmente. Y tuve toda la intención de hacerle ¡fa! Toda la intención. Más él estaba en una máquina que estaba media arrinconada, no había mucho para errarle. Tuve toda la intención, pero el Espíritu de Cristo es más rápido que el nuestro. Y no actué yo, actuó el Espíritu de Cristo. Apoyé aquella pieza sobre un caballete, tomé unos cartones que había en el piso, la llevé a mi máquina, hice el trabajo que tenía que hacer, y cuando miro así estaban todos los muchachos, la fábrica entera paralizada. Probablemente ellos vieron a Jesús, probablemente. Yo lo experimenté, me controló, evitó que hiciera un desastre. Y podría contarles de esas varias cosas. Lo que quiero decirte, que cuando dejas a Cristo operar en tu vida, tengas los años que tengas, joven, mayor. Yo tenía 17 años cuando viví esas experiencias. Y quiero decirte, el Espíritu de Cristo va a glorificar a Dios el Padre. El Espíritu de Cristo va a darle lugar al Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo va a amar al que humanamente no queremos amar. El Espíritu de Cristo opera muy distinto que el nuestro. Por esto quiero animarte. Pone tus ojos en Jesús y aprende de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y vas a hallar descanso para tu alma. Muchos de nosotros, cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, decimos, si hubiéramos operado a como nosotros imaginábamos, habríamos hecho tanto lío,
habríamos causado accidentes, habríamos lastimado personas, habríamos herido a muchos, habríamos deshonrado el nombre del Señor, habríamos manchado el Evangelio. Pero gracias a Dios que el Espíritu de Cristo nos tomó y nos detuvo. Nos detuvo en lo que íbamos a decir, nos detuvo en lo que íbamos a hacer. Y entonces quiero decirte que el Espíritu de Cristo está en ti. Vas a reconocer cuando Él te habla y te sosiega y te detiene y te guarda de tanto mal, te guarda de tanto mal. Por esto el secreto en la vida es operar en el Espíritu de Jesús. Voy a invitarte a decirle: Señor, me entrego en tus manos. En toda situación, cuando paso etapas de confusión, de desánimo, de angustia, cuando soy tentado, presionado por el mal para reaccionar mal, yo te ruego, Espíritu de Dios, que tomes dominio, control de mí. ¿Sabes? El Espíritu Santo te va a guiar a orar con precisión. Te va a guiar a orar con sabiduría. Siento que debo contar algo que esta mañana lo conté. Esas situaciones así van a llevarte a experiencias profundas con el Señor. Crecí en una familia que cuando yo nací estaba todo bien. Siempre me pregunté por qué estuvo todo mal después. Mi familia estaba en una estabilidad económica y material que yo solo supe porque me la contaban, pero yo no la viví. Sí, ya tendría unos 9 años cuando estábamos viviendo en un campo. Muchísimas situaciones que voy a obviarlas, pero solo contarte esto. Mi hermano más chico, tendría 3 años o 4, mi hermano Osvaldo. Él vino donde estábamos trabajando con mi papá. Y cuando volvía, todo chiquito, corre, se cae, se levanta, sigue corriendo. Pero lo vimos que se cayó y se revolcaba en la tierra arada. Y corrimos a ver qué le pasaba y su cuerpo, toda la piel de su cuerpito estaba erosionada. No sabemos si lo picó un bicho, qué fue lo que sucedió. Estaba en un solo grito. Y usted sabe lo que es algo así en la piel, embarga absolutamente la vida. No sé cuántos minutos podría tener de vida. 18 kilómetros de la ciudad sin un vehículo, pero con un Dios omnipotente. Y entramos con él corriendo adentro de la casa. Y cuando mamá lo vio, corrió a buscar el aceite. Y mis padres, lo que habían visto hacer en la iglesia, lo que habían visto a los hermanos, eso hicieron. Lo ungieron con aceite, nos tiramos de rodillas y oramos. No sé cuánto tiempo oramos, pero cuando dejamos de orar, su piel estaba otra vez limpia, sana. Esto hace el Espíritu de Cristo. Te va a guiar a orar con precisión. Te va a guiar a orar en el socorro justo para cambiar situaciones que pudieron haber terminado en muerte. Él las va a transformar en vida. Nunca te involucres con el pecado. Nunca te involucres con la calumnia. Nunca te involucres con lo sucio. Nunca te involucres con los planes del diablo. Nunca te involucres en un espíritu revanchista o de venganza. Nunca, porque ese no es el Espíritu de Cristo. El que vive en el Espíritu del Señor vive la gloria del Señor. Su yugo es fácil y su carga es ligera y gloriosa. No vas a contar fracasos, vas a contar milagros, como te estoy contando en este día. Decirle al Señor: gobierna mi vida, Señor. Oh, yo sé que estás en este lugar, Señor, hablándonos, ministrándonos, encendiéndonos, para movernos en tu espíritu de poder, en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Cristo. El que dijo: vengan a mí y yo les daré descanso, y lleven sobre sí su yugo, ese peso de gloria, ese respaldo celestial que cambia las situaciones. Oh, glorioso, glorioso, glorioso.